Había exactamente 17 personas en aquella pequeña capilla cuando mi madre abrió las puertas de golpe. El sonido reverberó por las paredes de piedra como un disparo. Yo estaba de pie frente al altar, vestida de blanco, con el ramo temblando levemente entre mis manos, y en el momento en que escuché ese portazo, supe, con una certeza que me recorrió la espalda como agua helada, que todo estaba a punto de derrumbarse. O tal vez, aunque yo no lo supiera todavía, que todo estaba a punto de salvarse. Mi madre entró caminando por el pasillo central como si el lugar le perteneciera, con los tacones golpeando el suelo de mármol, con esa mirada que yo conocía desde niña, esa mezcla de acusación y herida que siempre conseguía hacerme sentir culpable antes de que dijera una sola palabra. Llevaba un vestido rojo, en mi boda. Todos giraron la cabeza. Mi prometido apretó mi mano, y yo, por un segundo, solo fui capaz de mirar a mi abuelo, que estaba sentado en la primera fila, con su traje gris y sus manos apoyadas sobre el bastón. Él no se movió. Simplemente me miró. Asintió despacio, y en ese gesto mínimo había algo que ninguna tormenta podía borrar. Pero para entender lo que pasó ese día, primero tienes que entender lo que pasó durante los 31 años anteriores. Crecí en una casa donde el amor era condicional y el silencio era una forma de castigo. Mi madre, Rebeca, era una mujer brillante, hermosa y absolutamente devastadora. No en el sentido vulgar de la palabra, sino en el sentido literal. Tenía la capacidad de devastar todo lo que tocaba sin darse cuenta, o quizás dándose cuenta perfectamente y eligiendo no detenerse. Nunca lo supe con certeza. Eso era parte de lo que la hacía tan difícil de odiar. Mi padre salió de nuestra vida cuando yo tenía 4 años. No hubo escena dramática, no hubo gritos que yo pudiera recordar. Un día estaba y al día siguiente no estaba. Y mi madre nunca me dio una explicación que tuviera sentido. Cuando era pequeña me decía que se había ido de viaje. Cuando fui adolescente me dijo que era un hombre débil que no había podido con la responsabilidad. Cuando fui adulta, mi abuelo me contó la verdad. Que mi madre lo había expulsado de su propia vida de la misma manera que me expulsaría a mí de la suya muchos años después. De a poco. Con palabras afiladas. Con silencios que duraban semanas. Con una frialdad calculada que te hacía sentir que eras tú quien había fallado. Mi abuelo, Lorenzo, era el padre de mi madre. Un hombre de 78 años con las manos grandes y callosas de quien pasó décadas trabajando la tierra antes de retirarse. Un hombre que nunca habló demasiado pero que cuando hablaba, cada palabra pesaba. Era el único ser en el mundo que amaba a mi madre sin condiciones, y que al mismo tiempo se negaba a ser cómplice de sus daños. Eso requería un tipo de valentía, que yo tardé mucho en comprender. Pasé mi infancia tratando de ganarme el amor de una mujer que lo daba en cuentagotas y lo retiraba, sin aviso. Sacaba buenas notas, pero nunca eran suficientes. Tenía amigos, pero ella los desaprobaba uno a uno. Elegí una carrera universitaria que me apasionaba y durante años escuché que era una elección irresponsable, que nunca iba a poder sostenerme sola, que dependería de alguien que tampoco se quedaría. La profecía más oscura de mi madre siempre fue que yo estaba destinada a repetir sus errores. Y lo repetía con tanta convicción que durante mucho tiempo lo creí. Conocí a Mateo en una librería de segunda mano, un martes lluvioso de octubre. Él estaba buscando un libro de arquitectura que ya no existía, y yo le dije que lo había visto en una caja en el fondo. Y los dos terminamos revolviendo cajas durante 2 horas, hablando de cosas que no tenían nada que ver con libros. Esa noche salimos a tomar café y no terminamos de hablar hasta las 3 de la madrugada. Mateo era el tipo de persona que te hacía sentir que el tiempo no tenía prisa, tranquilo donde yo era ansiosa, firme, donde yo dudaba, paciente de una manera que no me parecía posible en alguien tan joven. Cuando se lo presenté a mi madre, 6 meses después, ella lo analizó durante toda la cena con esa mirada evaluadora que yo conocía tan bien, y al final de la noche, cuando Mateo salió un momento, me dijo al oído: «Es demasiado bueno para ser real. Los hombres así siempre esconden algo». No dijo nada más. No necesitó decir más. Plantó la semilla y la dejó crecer. Durante los meses siguientes, mi madre fue erosionando la relación con Mateo de la misma manera que erosionaba todo lo que yo amaba. Llamadas a horas inconvenientes, comentarios disfrazados de preocupación, historias sobre hombres que habían abandonado a las mujeres de nuestra familia,
como si el abandono fuera un destino hereditario. Mateo lo soportó con una paciencia que todavía me asombra. Pero yo empecé a alejarme de él. No porque lo amara menos, sino porque amarlo plenamente me exponía a perderlo. Y perderlo, según mi madre, era inevitable. El punto de quiebre llegó un domingo en casa de mi madre. Habíamos ido a comer y durante el postre ella hizo un comentario sobre el trabajo de Mateo, algo aparentemente inocente pero con un filo perfectamente calculado, y él respondió con calma y claridad, sin agresividad, diciendo lo que pensaba. Mi madre se levantó de la mesa. Dijo que en su casa no se le faltaba el respeto. Y cuando me miró esperando que yo tomara partido, algo en mí se rompió de una manera diferente a todas las veces anteriores, porque esa vez no tomé su partido. Me levanté, tomé la mano de Mateo y salimos juntos. Conducimos en silencio durante un rato largo. Y entonces Mateo me dijo, sin drama, sin reproche, no puedo pedirte que la abandones, pero tampoco puedo pedirte que me abandones a mí cada vez que ella lo exige. En algún momento vas a tener que elegir en quién quieres convertirte. No dormí esa noche, ni la siguiente. Mi madre no me llamó durante 3 semanas. Ese silencio fue su castigo, como siempre. Pero esa vez, en lugar de correr a pedirle perdón como había hecho toda mi vida, me quedé quieta. Y en esa quietud descubrí algo aterrador y liberador al mismo tiempo, que podía sobrevivir sin su aprobación. Llamé a mi abuelo Lorenzo, le conté todo, y él me escuchó con esa calma que era su forma particular de amor, y cuando terminé me dijo algo que me quedó grabado para siempre. Tu madre tiene miedo de que seas más feliz de lo que ella fue, y ese miedo la hace cruel, pero su miedo no puede gobernar tu vida, pequeña. Solo tú puedes decidir eso. Mateo me propuso matrimonio un jueves por la tarde, en la misma librería donde nos habíamos conocido. Sin anillo espectacular, sin escenografía elaborada. Solo él, de rodillas entre las estanterías de libros viejos, diciéndome que quería construir una vida conmigo y que estaba dispuesto a hacerlo aunque fuera complicado, aunque yo todavía estuviera aprendiendo a creer que merecía ser amada sin condiciones. Le dije que sí, antes de que terminara la pregunta. Decidimos casarnos en secreto. No fue una decisión tomada con ligereza. Mateo y yo hablamos durante semanas sobre si era lo correcto. Sobre si excluir a mi madre de mi boda era un acto de cobardía o de protección. Sobre qué tipo de recuerdos quería cargar el resto de mi vida. Y al final llegamos a la misma conclusión. Que invitarla significaba entregarle el control de uno de los días más importantes de mi vida, y que ese control ya había destruido demasiadas cosas. Invitamos a 17 personas. Amigos cercanos, algunos primos que eran más hermanos que primos, y mi abuelo Lorenzo. Él fue el primero al que llamé. Y cuando le dije que nos casábamos en secreto, que no íbamos a invitar a mi madre, hubo un silencio largo al otro lado del teléfono, y luego me dijo, estaré en la primera fila. La capilla era pequeña y perfecta, con luz de velas y flores silvestres y el sonido de la lluvia golpeando los vitrales. Mateo me esperaba en el altar con los ojos brillantes, y yo caminé sola hacia él, porque había decidido que nadie me iba a entregar a nadie, que llegaba por mis propios pies y por mi propia voluntad. Y entonces las puertas se abrieron de golpe. Mi madre avanzó por el pasillo con esa mezcla de dolor y furia que dominaba mejor que nadie. No sé cómo se enteró. Alguien habló, supongo. El mundo es pequeño y los secretos no duran para siempre. Llegó al centro de la capilla y se detuvo, y su voz resonó en el silencio como algo que llevaba años, esperando salir. ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿Cómo te casas sin mí? ¿Esto es lo que soy para ti? ¿Nada? Nadie habló. El sacerdote no se movió. Mateo apretó mi mano, y entonces escuché el sonido del bastón de mi abuelo golpeando el suelo de mármol mientras se ponía de pie. Lorenzo tenía 78 años y se movía despacio, pero en ese momento caminó hacia su hija con una autoridad que llenó toda la capilla. Se detuvo frente a ella, la miró a los ojos, y habló en voz baja, con esa voz que no necesitaba alzarse para que todo el mundo la escuchara. «Rebeca, ya es suficiente». Mi madre intentó hablar y él levantó la mano despacio. He guardado silencio toda mi vida cuando debí haber hablado. He visto cómo trataste a tu hija y me dije que no era mi lugar. Hoy sí es mi lugar. Hizo una pausa. Esta niña no te debe su boda. No te debe su alegría. No te debe nada de lo que tú no fuiste capaz de darle. Y si la amas,
Lo que debes hacer ahora es salir de esta capilla, dejar que sea feliz, y rezar para que algún día ella encuentre en su corazón lo que tú nunca supiste ganarte. El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Mi madre me miró, y en su mirada había algo que yo nunca le había visto. No era rabia, no era acusación. Era algo que se parecía mucho al reconocimiento. Como si por primera vez estuviera viendo algo que siempre había sabido pero nunca había sido capaz de nombrar. Se dio la vuelta. Y salió. Las puertas se cerraron detrás de ella con un sonido suave, casi delicado, completamente distinto al que habían hecho al abrirse. Mi abuelo regresó a su silla. Se sentó. Me miró. Y asintió una vez más, como al principio, con esa calma que era su forma más profunda de amor. Me casé con Mateo 10 minutos después. Llorando, sonriendo, con el corazón hecho de todo a la vez. Mi madre y yo no hablamos durante casi un año. Fue el año más difícil y más tranquilo de mi vida al mismo tiempo. Aprendí a distinguir entre la culpa que sentía por no tener su aprobación y el dolor real que me causaba su ausencia, y descubrí que eran dos cosas completamente diferentes. La culpa la había heredado. El dolor era genuino. Solo el dolor merecía mi atención. Cuando finalmente hablamos fue por teléfono, un domingo por la mañana, y ella no se disculpó exactamente, porque no era capaz de hacerlo de la manera que yo hubiera querido. Pero me dijo algo que tal vez era lo más honesto que le había escuchado decir en toda mi vida, que tenía miedo de no ser necesaria, que todo lo que había hecho, todas las maneras en que me había controlado y juzgado y erosionado, nacían de ese miedo, que no lo justificaba, pero que era la verdad. No lloré durante esa llamada. Lloré después, sola, durante mucho tiempo. Mi abuelo Lorenzo murió 14 meses después de mi boda. Tranquilo, en su cama, con la familia cerca. Yo estaba tomando su mano cuando cerró los ojos por última vez, y lo que sentí en ese momento no fue solo pérdida. Fue también una gratitud tan profunda que no tenía palabras para contenerla, por todas las veces que me había escuchado, por el silencio que mantuvo y el que rompió exactamente cuando debía, por haberse puesto de pie en aquella capilla cuando yo no podía hacerlo sola. A veces pienso en ese momento, en el sonido de su bastón sobre el mármol, en su voz sin alzarse, en mi madre dándose la vuelta y saliendo por las puertas. Nadie me salvó ese día, pero alguien me recordó que yo merecía ser salvada, y a veces, en los momentos más oscuros, eso es exactamente lo que necesitas escuchar.